Buenos días hermanos, feliz sábado para todos. Seguimos con esta metodología por ahora y quería a continuación darles los nombres de las personas que van a estar a cargo en cada momento. La adoración musical va a estar a cargo del trío Melodías desde el Corazón. La historia para los niños va a estar a cargo de Silvia Costa. La oración, Gisela Alarcón. Y la predicación, el tema central, va a estar a cargo del profesor Eduardo Valentini. A continuación los dejo con el resto del programa. Tierno y amante, Jesús nos invita, te llama a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, te aguarda a ti y a mí. Venid, 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 tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dándote gracias a ti. Venid, 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 tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh pecadores, venid. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven amiguito, nos vamos a sentar y
Hola chicos, feliz sábado. Qué bueno que podemos compartir este hermoso día. Hoy quiero que leamos el versículo que se encuentra en 1 Corintios 6:19 y dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? ¿Saben una cosa? Cuando nosotros nacemos, Dios nos regala un cuerpo para que podamos cuidarlo de la mejor manera. Él quiere que todas nuestras facultades físicas, mentales y emocionales estén en sintonía con su voluntad. Él quiere que en todo momento estemos bien y para esto nos regaló, dentro de muchas otras cosas, 8 remedios naturales. Estos remedios los podemos encontrar de una manera muy fácil y también podemos incorporarlos en nuestras vidas como los mejores hábitos saludables. Ahora seguro que se están preguntando cuáles son esos remedios y los invito a que entre todos los podamos descubrir. El primero de ellos es el agua, ¿sí? El agua nos permite que todo nuestro organismo esté hidratado y está bueno que podamos al menos tomar 2 litros diarios de agua. Otro de los remedios es el descanso. Dormir la cantidad de horas adecuadas nos permite que después, durante el día, podamos estar bien y podamos realizar todas nuestras actividades de la mejor manera. El ejercicio. Está bueno que podamos incorporar a nuestra rutina diaria al menos 30 o 45 minutos de una actividad física, ya sea correr, saltar la cuerda, jugar un rato a la pelota. Luz solar. Cada vez que podamos y utilizando los protectores solares correspondientes, está bueno que podamos estar al aire libre disfrutando del sol. El sol nos da vitamina para nuestra piel. Aire puro. Tenemos que al menos todos los días inspirar el aire puro que nos permite que oxigenar de una manera correcta nuestros pulmones. La nutrición. No nos tenemos que olvidar de incorporar en nuestra dieta diaria frutas, verduras, cereales. Temperancia. Este remedio lo que nos dice es que tenemos que alejarnos de todas aquellas cosas que nos hacen mal y usar adecuadamente todas aquellas cosas que son buenas para nuestra salud. Y el mejor de los remedios es la esperanza. Tener esperanza en Dios y saber que Él siempre está cerca de nosotros para cuidarnos. Poder leer la Biblia. Bueno, también lo que les quería decir es que hay una manera muy fácil de poder acordarnos de cada uno de estos remedios. Entonces se lo podemos compartir con otros compañeros o con nuestras familias, ¿sí? Usando la palabra adelante, ustedes van a poder recordar cada uno de estos remedios, ¿sí? Porque cada una de sus letras es cada uno de los remedios que nombramos hace un rato. Agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza. Recuerden que nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿sí? Lo tenemos que cuidar y mantenernos bien. Si tenemos una salud física y emocional adecuadas, eso también nos permite relacionarnos de mejor manera con nuestro Padre Celestial. Me gustaría que para terminar podamos hacer una oración. Si nos ponemos reverentes para orar. Querido y amado Padre, gracias porque nos has regalado 8 remedios naturales que los podemos usar y tener como hábitos saludables en nuestras vidas, Señor. Gracias también por darnos cada una de estas cosas. Te pedimos que nos ayudes a cuidar día a día nuestro cuerpo. Te damos gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
En actitud reverente, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por poder, Señor, estar en tu día santo, porque, Señor, nos has acompañado hasta acá a lo largo de toda esta situación tan especial y tan difícil que estamos viviendo. Te pedimos que limpies nuestro corazón, prepares, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos para el mensaje que vamos a recibir en esta hora. Acompáñanos en el resto de este día, que todas las actividades que realicemos sean para acercarnos más a ti y para poder, Señor, compartirlas con los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Realmente estoy muy contento de poder participar con ustedes en esta meditación del sermón de sábado a la mañana, allí con los queridos hermanos de la Iglesia del Este. Agradezco la invitación que me hicieron y realmente espero que podamos disfrutar de un lindo momento en el cual podamos reflexionar acerca del plan de Dios para nuestras vidas y que podamos reflexionar acerca de el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. El amor que se tiene que ver reflejado, que se ve reflejado en cómo estamos pasando por esta situación tan especial. La verdad que ya pasaron varios días desde aquel 19 de marzo en el cual se anunció la cuarentena y pasaron varios días desde ese 14 de marzo, que fue el primer sábado en el que no pudimos congregarnos por esta enfermedad que está dando vueltas en nuestro país. Y en todos estos días, de a poquito, como iglesia, hemos ido utilizando distintos recursos tecnológicos y agradecemos a Dios porque Él nos está dando una capacitación súper avanzada acerca de cómo utilizar los recursos tecnológicos. Y qué bueno pensar que esto es una preparación y esto es un mensaje de Dios diciendo, miren, este es el camino, por este camino tienen que andar porque a partir de ahora nada va a ser igual. Y aunque podamos volver a reunirnos y volver a congregarnos, los conocimientos que adquirimos de los recursos tecnológicos podamos seguir utilizándolos para llevar adelante el mensaje de que Jesús viene pronto. Esta es una situación muy especial la que nos está tocando vivir. Esta es una situación de crisis, ¿sí? ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación difícil o decisiva por la que tiene que pasar una persona o una organización. Eso es una crisis. Y nosotros estamos pasando por una situación difícil, por una situación decisiva. Estamos pasando como sociedad, estamos pasando como iglesia, estamos pasando como individuos por distintas situaciones críticas. Yo no sé de qué manera te afecta a vos o de qué manera te está afectando esta crisis. Hay distintos tipos de crisis o se han manifestado distintos tipos de crisis en esta situación. Hay algunas personas que están pasando por crisis porque les tocó la cuarentena, les tocó vivirla solos, ¿sí? Es decir, en su casa están ellos solos y de pronto se encuentran que no tienen la posibilidad de relacionarse con otras personas, especialmente en los primeros estadios de la cuarentena cuando no se podía salir de la casa. Esas personas tuvieron crisis difíciles de pasar. Leía el artículo de un artista de aquí de la Argentina que decía, tengo una hermosa casa con una hermosa pileta, con vista al río, así en Nordelta, en Buenos Aires. Dice, tengo una casa, la casa de mis sueños, pero la verdad que estoy solo en la casa y ya no me aguanto más. Ese tipo de crisis puede ser que te esté pasando a vos. Esa crisis en la que vos estás solo. Pero hay personas que están pasando otro tipo de crisis. Hay personas que de pronto ante esta situación tuvieron que enfrentarse con la realidad de pasar más tiempo con su esposo, con su esposa y alguna relación que estaba desgastada, al tener que estar más tiempo y convivir más tiempo, por ahí se fue desgastando más y así empiezan las peleas, los conflictos. Ha aumentado muchísimo el número de separaciones en esta situación difícil que estamos pasando. Otro tipo de crisis. A lo mejor
tu crisis pasa por el hecho de que estabas estudiando y tenías todos tus sueños en que este año iba a ser el año especial de estudios, porque ibas a poder cumplir con ciertas metas, porque estabas llegando al final de tus estudios, o porque pensabas que iba a ser por algún motivo un año distinto y especial en tus estudios, y realmente es un año distinto y especial, pero no como lo habías planificado, y eso genera en vos algún tipo de crisis. A lo mejor tu crisis pasa porque la que muchos tenemos miedo, ¿no? Tu crisis pasa porque los recursos dejaron de estar disponibles, porque sos cuentapropista y tu negocio no funciona, porque no podés abrir, porque tenés que pagar sueldos, porque sos empleado, pero tu jefe tampoco puede pagar el sueldo porque el negocio en el que estás trabajando no está abierto, no atiende, y entonces llega otra crisis, ¿sí? La crisis financiera, la crisis económica. A lo mejor estás pasando por un problema de salud y ese problema de salud hace que estés muy preocupado de la posibilidad de contagiarte de este virus que está dando vuelta. A lo mejor estás dentro del grupo de riesgo, de aquellos mayores de 60 años con problemas, con enfermedades. Crisis. La palabra crisis nos golpea por todos lados. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo te está tomando esta crisis? ¿De qué manera estás encarando? ¿Hay algo en la palabra de Dios que nos pueda ayudar a superar esta crisis? ¿Hay situaciones de crisis que nosotros podemos mirar, podemos analizar, podemos estudiar y de esa manera podemos sacar el ejemplo, podemos decir, bueno, de esta manera, esta enseñanza puedo sacar de esta crisis que me va a servir a mí en esta situación dura y difícil que estoy pasando? Mira, yo no sé cómo es tu crisis, no sé cómo es la crisis que estás pasando. Ahora, si vamos a la crisis emocional y económica, yo te quiero mostrar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo allí en Primera de Reyes, capítulo 17, capítulo 18, ahí tenemos un ejemplo de una crisis nacional, de una situación muy difícil que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Pero extremadamente difícil, porque ¿saben qué? Llevamos un poquito más de 3 meses en esta crisis. Ahora te pregunto, ¿cómo sería tu vida si esta situación del coronavirus, como le decimos nosotros, llevara 3 años? ¿Te imaginas? Allá por marzo, cuando se estableció la cuarentena, y pienso en aquellos alumnos, en aquellos chicos, ¿no? Que decían, qué bueno, no tenemos que ir a la escuela. Ahora ya, mañana me puedo levantar más tarde, no tengo que ir a la escuela, qué lindo, parecían vacaciones. Y ahí era el desafío, ¿no? Estas no son vacaciones, seguimos con clases, seguimos con esto, seguimos con el otro, ¿no? Y ¿saben qué? Ya he hablado con varios chicos, mis hijos inclusive, que dicen queremos volver a la escuela. Nunca pensé que íbamos a decir esto, quiero volver a la escuela. Y esa situación se replica en cada una de las escuelas y con todos los chicos, la mayoría por lo menos de ellos, están queriendo volver a la escuela. ¿Por qué? Porque es una situación difícil la que nos toca atravesar. Y tal vez cuando empezó la crisis vos decías, bueno, qué lindo, vamos a estar un poquito más tranquilos, va a ser un poquito más fácil esto, y en realidad ahora estás deseando y anhelando que esto se termine pronto. Ahora, llevamos 3 meses, imagínate 3 años, 3 años de una situación difícil, tan difícil como la que te voy a describir en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 12. ¿Sí? Y tal vez nos ponemos en contexto, aunque creo que conocés la historia, ¿no? Pero el pueblo de Israel, ese pueblo, ese reino, que después que se habían dividido entre el reino de Judá y el reino de Israel nunca más había hecho las cosas bien. Parecía que siempre andaba adorando a cuanto dios falso se le cruzara. Bueno, el pueblo de Israel estaba adorando a Baal y estaba allí con su rey Acab y con la reina también, la reina Jezabel. Ellos estaban sumamente compenetrados en la adoración a Baal. Y entonces Dios lo manda a Elías y le dice a Elías, bueno, Elías, anda a dar un mensaje. Y el mensaje es, no va a volver a llover. No va a volver a llover hasta que Dios lo diga. ¿Sí? Y era, como decimos en Entre Ríos, le mojó la oreja a Baal, porque Baal en teoría era el que hacía llover, era el dios de la lluvia. Y entonces Elías va y le dice al rey, mira, no va a llover hasta que Dios lo determine.
Y tal vez en el primer tiempo y en un primer momento todos se reían de Elías, ¿no? Porque decían, ¿qué va a hacer? Pero a medida que el tiempo iba pasando y que la crisis iba profundizando y se iba agravando, muchos empezaron a poner nerviosos. Y sabemos que la sequía no es algo agradable y que en un primer momento no se nota tanto, pero a medida que el tiempo va avanzando, las cosas se van poniendo difíciles y desesperadas. Aquí en Córdoba estamos en la temporada marrón, como le decimos nosotros acá en casa. ¿Por qué? Porque acostumbrados allí al litoral, donde todo es verde prácticamente todo el año, en Córdoba, que ya no llueve desde marzo y vuelve a llover recién en octubre, se empieza a poner todo marrón. Uno va por el parque y es marrón, uno va por distintos lados y está todo marrón. A menos que riegues mucho, todo se transforma en marrón y seco hasta octubre que vuelve a llover. Y esto pasaba en el pueblo de Israel, pero la situación era tan desesperante que después de bastante tiempo, no sabemos exactamente cuánto, Elías pide ayuda a la viuda en Sarepta, y entonces cuando le pide ayuda allí en el versículo 12, ella responde: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. ¿Qué tan desesperante está tu situación? ¿Está tan desesperante como la de la viuda? Yo creo que no. Creo que seguramente hay gente que estará escuchando esto que está pasando situaciones difíciles, que está pasando necesidades. Y déjame hacer un paréntesis. Si tu situación está cercana a la de la viuda de Sarepta, no dudes en acercarte a alguien, no dudes en pedir ayuda, no dudes en comentarle a alguien, a un amigo, a un familiar, pero no dudes de comentarle esto a la familia de la iglesia. ¿Sí? Dios de alguna manera te va a ayudar y va a ayudar a la familia de la iglesia, hablarlo con algún anciano, hablarlo con el pastor y decirle: mi situación está desesperante como la viuda de Sarepta. Yo creo que como llevamos 3 meses todavía esta situación no es tan así. De hecho, no creo que llegue a ser así. Podemos pasar necesidades, pero miren lo que dijo la viuda. Dice: lo comeremos y luego moriremos. Es decir, ella ya no tenía esperanza de conseguir a alguien que le ayude. Ella sabía que eso era lo último que le quedaba y a partir de eso ya no le iba a quedar más opción que quedarse y morir junto con su hijo. Y simplemente leo estos versículos para ponerte en contexto de qué tan difícil, qué tan grave era la situación en ese país. Cuando empezó esta crisis, muchos nos asustamos, nos preocupamos. Yo fui uno de ellos. ¿Sí? Yo decía: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar con mi familia? ¿Voy a tener para darle de comer a mi familia? Uno creía que sí. Uno pensaba que tenía todo resuelto en un montón de cosas, pero de pronto, ¿puedo darle de comer a mi familia? ¿Está esa opción de poder darle de comer a mi familia? Y la viuda estaba en una situación muy difícil, muy, muy difícil. Ahora, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó? Y solo para ponernos en contexto comentamos esta situación, porque lo que me gustaría que pudiéramos analizar es lo que está en el capítulo 18 de Primera de Reyes y que podamos hacer una mirada y podamos sacar lecciones de cómo enfrentar esta situación a partir de lo que pasó en la cumbre del Monte de Carmelo. ¿Por qué? Porque después de estos 3 años, Dios le dijo a Elías que tenía que ir y que tenía que ver a Acab. Y después de varias situaciones que se fueron dando, que los invito esta tarde si quieren leer, ¿sí? Si no recuerdan bien la historia, Primera de Reyes 17 y 18, finalmente se encuentra el pueblo, Elías, Acab y los profetas, dice los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Todos ellos allí en la cumbre del Monte Carmelo. Y aquí vamos a empezar a repasar el relato y vamos a sacar algunas enseñanzas que pueden servirnos a nosotros para saber de qué manera podemos enfrentar esta crisis. Versículos 20 dice, el versículo 20 dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y el versículo 21 dice: entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo:
¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y este es nuestro primer aprendizaje. ¿Sí? Elías hoy nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar vacilando entre dos dioses? Y vos podés decir, no, pero yo creo solamente en Dios, yo no estoy pensando en otro Dios. Y yo te digo, y ya lo hemos comentado seguramente en más de una oportunidad en la iglesia, que puede haber otros dioses que estén por encima de nuestro Dios. Ese Dios puede ser el Dios familia, ese Dios puede ser el Dios estudio, ese Dios puede ser el Dios trabajo, ese Dios puede ser el Dios dinero, ese Dios puede ser el Dios deporte. Hay tantos dioses que pueden estar por encima de nuestro Dios, que nos tientan a dejar de hacer la voluntad de nuestro Dios para satisfacer la voluntad de ese Dios, dinero, trabajo, familia. Y Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar vacilando? ¿Hasta cuándo vas a estar rengueando? ¿Hasta cuándo vas a estar yendo de un lado para el otro entre estos dos dioses? ¿Saben qué? Esta situación que nos está tocando pasar permite que de alguna manera Dios nos diga, gente, ¿hasta cuándo van a seguir vacilando entre distintos dioses? Si el Dios es Dios, síganlo de todo corazón. Ahora, si vos pensás que hay otro Dios que es más importante, si es el dinero, si es la familia, seguilo. Pero dejen de dar vueltas, dejen de estar indecisos, porque no se puede, porque sois tibios, los voy a vomitar de mi boca, dice Apocalipsis. ¿Sí? Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos decidimos. Y esta es la primera enseñanza. Este tiempo que estamos teniendo es un tiempo de gracias para poder tomar la decisión. Si Dios es nuestro Dios, tenemos que empezar a seguirlo de todo corazón. Y allí Elías les propone lo que yo siempre digo cuando hablo con los alumnos o hablo con algún docente, les propuso el método científico. ¿Sí? Dijo, vamos a hacer un experimento científico. Vamos a dejar varias variables fijas, ¿sí? Van a ser variables que van a ser iguales, no van a cambiar, y entonces vamos a tener, cada uno va a tener un altar, cada uno va a tener un buey, cada uno va a tener leña, eso va a ser igual para todos. ¿Sí? Lo único que va a variar es que ustedes le van a pedir a Dios que yo le voy a pedir a Dios y que ustedes le van a pedir a Baal. Esa va a ser la variable. Y entonces allí se genera este experimento y el resultado tiene que caer fuego del cielo. Si cae fuego del cielo o si aparece fuego y consume esto, ese es el que es el Dios verdadero. Tremendo, un método científico aplicado a una situación real y concreta en la vida del pueblo de Israel. Así que los profetas y el pueblo toman el desafío, aceptan el desafío y en primer lugar le toca hacer este experimento a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y allí empiezan, la mañana, mediodía, la tarde, y empiezan a pedirle a Baal que Baal haga descender fuego del cielo. Y entonces, si el primer aprendizaje era que teníamos que tomar decisión, el segundo aprendizaje está en el versículo 29. Fíjense, el versículo 29 dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Y el final del versículo 29, aquí está el aprendizaje. Dice, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. A veces, cuando nosotros dudamos entre un Dios y otro, cuando dudamos y atendemos demasiado al Dios familia, dinero, trabajo, deportes y tantos dioses que puede haber por ahí, amistades, pensamos que ellos van a ser la respuesta, pero ¿saben qué? Cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento especial, cuando llega el momento difícil, dice que no se escuchó ninguna voz. No vas a encontrar la solución en esos dioses. No vas a encontrar la solución en tu trabajo. No vas a encontrar la solución en el dinero. No vas a encontrar la solución en tu familia. Cuando llega el momento de la crisis verdadera, esa crisis difícil que te hace decir, bueno, como la última galletita que me queda y después de esto a morirse de hambre. Cuando llega esa situación que parece insostenible, estas otras cosas, que son importantes muchas de ellas,
pero no tienen la solución a tu problema. Y entonces te hacen pensar acerca de qué es lo importante y qué papel tiene Dios en tu vida. Porque estas otras cosas no respondieron, no tienen voz. Y ese es nuestro segundo aprendizaje. Esas cosas que nosotros a veces consideramos que son tan importantes, que están por encima de Dios, en el momento de la crisis dejan de estar o no son la solución al problema. No pueden darnos la solución al problema. Y aquí tenemos una tercera enseñanza inmediatamente después, en el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Esta es la tercera enseñanza. Tenemos que animarnos a ser ejemplo. Tenemos que animarnos de decirles a las personas: acérquense a nosotros. Miren, nosotros tenemos la solución. Nosotros como adventistas creemos en un Dios todopoderoso. Y esa es la solución, es confiar en ese Dios todopoderoso. Porque yo ya lo pensé, porque yo ya estuve en esa etapa de la indefinición. Y porque yo ya tuve que definirme. ¿Y saben qué? Me definí por Dios. Porque ya me di cuenta que aquellas otras cosas que son importantes no son la solución ante la crisis. Por eso te digo, acércate a mí. Yo te voy a mostrar el camino. ¿Y a quién le puedo decir eso? Y le puedo decir eso a mi familia, le puedo decir eso a mis amigos, le puedo decir eso a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. Acérquense, miren, yo les voy a mostrar el camino, les voy a mostrar cómo se afronta esta crisis. Yo también estoy pasando por una situación dura, pero ¿saben qué? Acérquense a mí. Yo les quiero mostrar, yo quiero compartir con ustedes esta situación. Tercera enseñanza, tenemos que animarnos a ser ejemplo. Tenemos que vivir una vida tal que pueda ser de ejemplo para aquellos que nos rodean, que puedan ver algo distinto, que puedan ver algo diferente. El final del versículo 30 dice: todo el pueblo se le acercó. Qué lindo pensar que nosotros podamos decirle a aquellas personas que están alrededor nuestro, que no tienen a Dios como su Dios: acérquense, y que todos se puedan acercar y puedan empezar a mirar con atención. ¿Qué hizo Elías? Versículo 31. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Y aquí tenemos otra enseñanza, la cuarta. ¿Cómo está tu altar? El altar del pueblo de Israel, el altar en el Monte Carmelo, estaba destruido. No había piedras. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu altar? Tu altar el altar es el lugar de la adoración a Dios. Ese momento en el medio del cual vos podés leer la palabra de Dios, podés orar, podés alabarlo, podés adorarlo. Es ese momento especial a la mañana en el que dedicas un tiempo a estar cerca de Él. ¿Cómo está tu altar? A lo mejor en algún momento tu altar estuvo espectacular. A lo mejor tu altar tenía todos los chiches, como decimos normalmente, ¿no? Era full. Tenía Bluetooth, tenía Wi-Fi, tenía todo lo que se necesita para poder ser espectacular. Pero a lo mejor tu altar en este momento está un poquito derruido, a lo mejor tu altar tiene una piedra que está caída al costado, a lo mejor tu altar está tan destruido como estaba el del pueblo de Israel. Si es así, es muy difícil que nosotros podamos afrontar la crisis. Es muy difícil que nosotros podamos tomar decisiones y es muy difícil que podamos decirle a la gente que se acerquen a nosotros y que miren lo que vamos a hacer. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que reconstruir nuestro altar. Y reconstruir nuestro altar es dedicar un tiempo para pasar con Dios. Es dedicar un tiempo a leer su palabra, es dedicar un tiempo a orar, es dedicar un tiempo a estar en compañía con Él. Y ese es otro aprendizaje que nosotros podemos sacar de esta situación en la cumbre del Monte Carmelo. ¿Cómo está tu altar? ¿Será que tenés una piedra acá y la otra está a 200 metros, 500 metros? ¿Será que no queda piedra sobre piedra? Tranqui, es fácil. Hay que reconstruirlo. Hay que empezar a poner piedra sobre piedra. Hay que empezar a dedicar tiempo. Y entonces, tal vez cuando yo te digo esto, mira, es fácil, hay que
hay que rearmar el altar, hay que empezar a trabajar en el altar. Vos me podés decir, pero la verdad que mi vida está difícil, yo ya tomé muchas decisiones que no han sido correctas. Mi altar está súper destruido, mi vida está destruida. Esta crisis lo único que hace es mostrarme que yo estoy realmente desarmado ante la presencia de Dios. Yo ya tomé muchas decisiones y no hay vuelta atrás para mí. No puedo rearmar eso que tuve alguna vez, o no puedo rearmar eso que vos estás describiendo. ¿Sabes qué? ¿Cómo andás para prender fuego? ¿Qué utilizás para prender fuego? Nosotros, quienes pasamos por el Club de Conquistadores, orgullosamente decimos que aquel que sabe prender fuego con un solo fósforo tiene que prender el fuego y sin utilizar ningún combustible extraño. Solo leña, a lo sumo un poquito de papel y nada más que eso. Ahora, la realidad dice que cuando queremos prender fuego, muchas veces cuando la leña está media mojada, media húmeda, le empezamos a poner cosas al fuego. Y recuerdo aquellos campamentos donde nos agarraba una lluvia durante la noche y por ahí no habíamos guardado leña dentro de la carpa y a veces, especialmente cuando uno no era tan experimentado, trataba de sacar un poquito de querosén del farol para tirarle ahí a la leña para poder prender fuego más rápido. Algunos más osados utilizaban un desodorante, ¿no? Y le tiraban ahí el desodorante y con eso, con el alcohol del desodorante trataban de prender el fuego. Algunos tiraban aceite, azúcar, tantas cosas hemos tirado al fuego para poder prender. Saben que hace poquito, el año pasado, un día quería prender fuego acá en casa, estaba apurado, la leña estaba media húmeda y no quería perder demasiado tiempo, pero no tenía alcohol. Hoy querosén en las casas es muy difícil de tener y empecé a buscar a ver de qué manera podía prender el fuego. Y yo ya les digo, he utilizado querosén, aceite, desodorante, todas esas cosas. Hasta alguno por ahí se ha gastado un perfume para prender fuego en el campamento. Y ese día lo que encontré fue un aerosol de gas butano, del que se usa para rellenar los Magiclick o los encendedores. Así que armé todo, lo di vuelta, lo puse para abajo y largué el gas butano en estado líquido cayó, ¿no? Con la idea de tenía los fósforos ahí para prenderle el fuego. Roxy, que estaba cerca, me dijo, cuando vio que estaba haciendo, me dijo, ¿qué vas a hacer? Voy a prender el fuego. Y no sé por qué, pero se quedó allí al lado, cerca mío, alejada, pero cerca mío, al lado de la canilla y que tenía la manguera puesta. Habrá tenido algo de miedo que pudiera pasar algo que finalmente pasó. Así que tiré el gas butano rápido, prendí el fuego y cuando lo arrimé a la leña que estaba ahí, quise prender el fuego, explotó todo eso. No había tirado tanto que fue una explosión demasiado grave, pero sí me hice una depilación importante en todo lo que tiene que ver con mi vello corporal aquí en las manos, ¿no? Quedé sin vellos en las manos por la explosión que hizo. ¿Por qué cuento esto? Porque para prender fuego he utilizado un montón de cosas en mi vida. Ahora, nunca usé agua, nunca se me ocurrió tirar agua arriba de la leña. Pero Elías, aquí en el versículo 34, dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Y hacedlo la tercera vez, dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez. Los estudiosos dicen que algo de 500 litros de agua le tiró encima. Miren, yo le he tirado de todo a la leña para poder prender el fuego, pero nunca se me hubiera ocurrido tirarle 500 litros de agua. Y volviendo a nuestro tema, tal vez vos decís, no, pero yo ya tomé tantas decisiones mal tomadas que Dios no puede hacer nada en mi vida. Yo ya no tengo opción. Ahora yo te pregunto, ¿más difícil que prender fuego con 500 litros de agua adentro y arriba de la leña? Más difícil que eso. Y acá va nuestra otra enseñanza. En el campo espiritual, en el campo del gran conflicto, no hay nada que vos hayas hecho, no hay ninguna decisión que vos hayas tomado, ninguna mala decisión que vos hayas tomado, que pueda complicar tantas las cosas que Dios no pueda obrar un milagro. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a obrar milagros para que puedas reconstruir tu vida espiritual. Dios está dispuesto a hacer algo tan extraordinario como prender fuego, consumir la leña, consumir la carne, consumir las piedras
a pesar de los 500 litros de agua. Vos le echaste 10 litros de agua a tu fuego, vos le echaste 50 litros de agua a tu fuego, a tu leña, vos le echaste 500 litros de agua a tu leña, Dios puede prender el fuego igual. Vos le echaste 1000 litros de agua, Dios puede prender el fuego igual. Dios tiene el poder para prender ese fuego. Y eso te tiene que quedar claro, porque Dios hizo esto para que nos quede a nosotros de ejemplo y para que nos quede como enseñanza. No hay nada, no hay ninguna decisión que nosotros podamos haber tomado que pueda complicar tanto a Dios que Dios no pueda obrar un milagro. Y sabemos qué pasó, y lo dije recién, bajó fuego del cielo, pero antes de eso hubo una oración de parte de Elías. El versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Saben, Dios nos pide que nosotros podamos obedecerlo. Dios nos pide que nosotros podamos cumplir su voluntad. Él quiere que nosotros seamos salvos. Él quiere que nosotros tengamos una vida feliz. Él quiere que nosotros tengamos una vida de entrega. Lo que hizo Elías no fue fácil. Él se tuvo que mantener nadando contra la corriente. Él tuvo que ser aquel que era el que alborotaba a Israel. Él tuvo que ser esa persona que le puso los puntos a Acab y a Jezabel. Y dice acá, versículo 37, el versículo 36, yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dios nos está pidiendo hoy que nosotros podamos hacer esas cosas. Dios nos pide que nosotros podamos entregarnos a Él. Dios nos pide que nosotros podamos decidirnos por Él. Dios nos pide que nosotros estemos tranquilos y sepamos que ningún otro Dios va a poder hacer por nosotros lo que Él puede hacer. Dios quiere que nosotros seamos ejemplo. Dios quiere que nosotros podamos reconstruir nuestro altar. Pero por sobre todas las cosas, Dios quiere que nosotros podamos obedecerlo. Y el versículo 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. ¿Saben? Cuando nosotros seguimos estos pasos de este proceso del discipulado, le podemos decir, de este proceso de acercarnos y de ser hijos de Dios, los demás empiezan a ver cambios en nosotros. Y fíjense que el versículo 37, ¿sí?, dice: para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios. ¿No te gustaría que aquellos que están alrededor tuyos puedan conocer que Jehová es el Dios? ¿Hace cuánto que venís orando por ese amigo, por ese vecino, por ese compañero de trabajo, por ese compañero de estudios, por ese familiar? Y vos querés que esa persona pueda conocer a Dios y decimos: oramos para que fulanito pueda conocer a Dios. ¿Y saben qué? Aquí Elías dice: respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios. ¿No será que nos pasa que nosotros tenemos que seguir todos esos pasos que estuvimos viendo aquí en el capítulo 18, que tenemos que entregarnos nosotros en primer lugar a Dios, que tenemos que decidir nosotros en primer lugar por Dios, que de esa manera nosotros podemos decirle a los demás que se acerquen a nosotros y podemos mostrarles acerca del amor de Dios y podemos mostrarles acerca del poder de Dios? ¿No será que toda esta crisis que estamos atravesando es la oportunidad que Dios nos da de que nosotros le podamos decir a los demás: miren, así se vive, así se vive una vida de confianza en Dios, porque Dios está al control de todo esto? ¿No será que Dios está esperando que nosotros podamos ser ese ejemplo para que todas las personas que están alrededor nuestros conozcan que Dios es el Dios? ¿Cómo termina esta historia? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, hasta que lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo estás viviendo esta crisis? ¿Cómo estás viviendo esta situación? ¿Sabes?
hay mucha gente que te está mirando. Hay mucha gente que está alrededor tuyo. Puede ser que estés pasando por situaciones difíciles. Dios sabe que nosotros podemos pasar por situaciones difíciles. Nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad que dice que si vos estás con Dios todo te va a ir bien. Tal vez estás pasando por alguna situación dura, de salud, económica, familiar, emocional. Pero Dios quiere que te puedas entregar a Él. Dios quiere que puedas ser ese testimonio que mucha gente está necesitando para poder tomar la decisión ellos también de que Jehová es el Dios. Yo te invito a que en esta mañana puedas tomar la decisión de estar allí en la cumbre del Monte Carmelo. Que tú puedas pensar, que vos puedas pensar que estás en la cumbre del Monte Carmelo y que tenés que seguir todos estos pasos, tenés que decidirte, tenés que reconstruir tu altar, tenés que obedecer a Dios, tenés que pedirle a Dios que dirija tu vida. Pero por sobre todas las cosas, que tengas confianza en que Dios dirige cada uno de nuestros pasos. De esa manera, además de estar bien vos, además de poder disfrutar de una vida plena aquí en la tierra, te estás preparando para estar con Jesús cuando venga. Pero ¿sabes qué? Además de eso, podés ser la diferencia entre salvación y perdición para cada una de las personas que están alrededor tuyo. Quiero invitarte a que puedas confiar plenamente en Dios, como lo hizo Elías. Que puedas descubrir que hay un Dios de amor que está dispuesto a obrar el milagro más difícil que haya que obrar. Él está dispuesto a hacerlo, con tal de que vos puedas entregar tu vida definitivamente y que esta crisis simplemente sea algo que después lo vamos a contar como anécdota, pero como una anécdota importante, porque aquí es donde aprendimos a amar a Dios, a confiar en Dios, a seguirlo y a poder dar testimonio de sus maravillas. Que tengas un muy bendecido día, que puedas disfrutar de la compañía de Dios, que puedas disfrutar de una vida de entrega a Él y que podamos disfrutar pronto de estar juntos en el cielo para siempre. Amén.